Quiero saludar con mucha admiración de verdad y un aplauso a tu trabajo, a tu investigación y demás, al doctor William Li, que es investigador del Instituto de Astronomía, líder del telescopio Colibrí en México y coordinador de Relaciones de Asuntos Internacionales de la UNAM. Qué gusto saludarte. A ver, imagínate las personas que están en la radio, que pudieras tú narrarles dónde está el telescopio Colibrí y por qué decidieron que fuera ahí. Bueno, Colibrí está en un lugar que se llama el Parque Nacional. El observatorio existe desde finales del siglo XIX y está en la UNAM desde principios del siglo XX. Y el lugar es absolutamente espectacular. Es uno de los mejores lugares en el mundo para hacer astronomía, porque está oscuro, porque está despejado, porque la atmósfera está limpia, porque es estable y entonces las imágenes no tiemblan, no centellean, como a veces vemos las estrellas al borde del mar que están bajas en el horizonte y tiembla tantito la imagen. Es un lugar absolutamente espectacular. O sea, junto con Hawái, las Canarias, Chile, los mejores sitios del mundo. Has estado ahí muchísimas veces. He ido ahí muchas veces y es de mis lugares favoritos del mundo. ¿Qué se escucha allá arriba? El viento, los árboles, los pájaros. Es un lugar absolutamente Estás a divino. 3,000 metros. Casi 3,000 metros, más alto que la Ciudad de México, como los pasos que separan la Ciudad de México con Toluca o con Cuernavaca. Y es un lugar donde, pues eso, es un parque natural, son 75,000 hectáreas de parque natural de zona protegida que lleva la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde la UNAM tiene un espacio donde tiene permiso desde hace ya un buen número de años de poner infraestructura para la investigación. Tenemos mucha suerte de tener un lugar así en el país, claro, porque eso no lo puedes construir, lo puedes habilitar, poner un camino, poner energía, poner fibra óptica, poner telescopios, pero no lo puedes construir. O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Y lo tenemos. Y entonces, durante muchos años en la universidad se ha trabajado para desarrollar el lugar y poner proyectos de origen mexicano de la UNAM o con colaboraciones internacionales, como es el caso de Colibrí. Colibrí está entre bosques de coníferas. Es un instrumento robótico capaz de revelar los misterios del universo. Hay un dato muy curioso en donde rastrea el resplandor de las estrellas. Sí. Y de hecho, los satélites espías estadounidenses lo llegaron a detectar pensando que eran pruebas de bombas, sí, atómicas. Sí. Cuéntanos eso, por favor. Es una historia muy interesante. O sea, Guerra Fría, ¿no? Final de los años 60, tratados Estados Unidos, Unión Soviética para prohibir las detonaciones de prueba de bombas nucleares. Y entonces, dicen, bueno, pero ¿qué hacemos si quieren hacer trampa, ¿no? ¿Qué tal que quieren hacer que la explosión sea atrás de la luna para que no la veamos? Y entonces Estados Unidos ideó un programa militar primero de satélites para monitorear explosiones de rayos gamma en el espacio, porque una bomba atómica siempre la pensamos como la nube, el hongo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero lo primero que brilla en la bomba atómica son rayos gamma, que no vemos nosotros con nuestros ojos. Te incineran y te hacen mucho daño, pero no los ves con los ojos. Pero producen rayos gamma. Y entonces echaron los satélites para ver si los rusos estaban haciendo trampa. ¡Ay, no, William! Y detectaron explosiones de rayos gamma, pero que no venían de la Tierra, ¿no? Entonces, reporte, sí hay explosiones, pero no son los rusos. Y después de un rato dijeron, no, pues no son los rusos, no vienen de la Tierra, no vienen del Sol, tampoco vienen de la Luna, son cósmicas, son cosas allá afuera que están haciendo rayos gamma. Y finalmente les dieron permiso de publicar esto y de decir, bueno, ya está bien, ¿no? Lo vamos a desclasificar, lo pueden avisar. Y entonces nació toda una rama de la astronomía para estudiar estos bichos, que son explosiones, que lo primero que hacen es escupir una enorme cantidad de rayos gamma. Que te queman. ¿Queman todo? Sí, si uno de estos nos truena aquí, pues incinera la atmósfera. Ahora resulta, sabemos, que suceden a enormes distancias del otro lado del universo, miles de millones de años luz. Y representan el nacimiento, básicamente, de agujeros negros. Son la muerte de estrellas o la colisión de estrellas que generan agujeros negros
Y en esta indigestión y explosión de término de vida de estrellas, producen primero un flash de rayos gamma, que es lo que estos satélites al final de los 60 detectaron primero y que echaron a andar todo un área de investigación en astronomía. ¿Se parecen a las armas nucleares? O sea, es Pues, decir, la sí. explosión del rayo gamma en un arma nuclear Sí, sucede. o sea, de hecho, por eso la gente que diseña y hace bombas nucleares también entiende cómo funcionan las estrellas, porque es la misma física, es la misma física. Los laboratorios nacionales de Estados Unidos que producen bombas termonucleares también son lugares donde se estudia la vida y muerte de las estrellas, porque es la misma física, son reacciones nucleares. ¿Qué es lo más importante que ha visto el telescopio Colibrí? Bueno, entonces Colibrí se diseñó para, como dijiste al principio, rastrear y seguir los resplandores de estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que primero el evento brilla en rayos gamma y después va transitando a otros colores menos energéticos, rayos X, y luego luz visible, que sí podemos ver con los ojos y que podemos ver de la superficie de la Tierra. Afortunadamente la atmósfera es opaca a los rayos gamma y no nos tuesta las cosas que pasan en el cielo en rayos gamma. Pero la luz visible sí penetra y la puedes seguir con un telescopio, con binoculares, con tus ojos. Entonces, Colibrí está diseñado para muy rápidamente, en el momento que recibe una alerta de un satélite que sí observó los rayos gamma, voltea inmediatamente hacia la región donde sucedió el evento y observa con cámaras en luz visible y lo que se llama luz infrarroja. Wow. Y es robótico en ese sentido. No necesita que me llegue a mí la alerta, que yo cheque mi correo y que luego vaya a decirle a alguien más que por favor apunte el telescopio. Colibrí lo hace solito. Y lo tiene que hacer solito porque sucede todo muy rápido. El flash en rayos gamma dura 2 segundos y si no volteas en los siguientes 20 minutos, cuando mucho, ya se te fue la posición y tú no lo vas a encontrar. Entonces Colibrí recibe la alerta del satélite y sin que yo le diga nada y ni preguntarme, es capaz de voltear y observar esa región del cielo y empezar a tomar datos. Wow, William. Entonces es parte del diseño intrínseco del ¿Hay bicho, alguien del que bicho. viva allá arriba? Bueno, sí. El observatorio en San Pedro es un poco un pueblito. Hay 20 personas Ay, no. William. permanentemente porque hay que dar mantenimientos y no todos los telescopios funcionan así. Hay gente que sí está en telescopios en modo que llamamos clásico, si quieres, donde el astrónomo o la astrónoma va al telescopio en la noche y se está ahí toda la noche. Entonces hay gente, hay unos colegas que hacen un trabajo fantástico para mantener el observatorio funcionando, choferes, técnicos académicos, intendentes, cocineros, ingenieras, absolutamente de todo que trabajan para que esto funcione. Y si algo se estropea, pues tienes a alguien ahí que lo puede resolver ese mismo día. Ahorita que dijiste, doctor William Lee, investigador de la UNAM, y pues eres el encargado, ¿no?, del telescopio. Soy el responsable en México del proyecto, sí. Es un proyecto con Francia. Entonces hay un responsable en México, que soy yo, y hay un responsable en Francia, que se llama Stéphane Bazin. ¿Y hay un telescopio francés que No, coordina? este telescopio es franco-mexicano, básicamente 50-50. Sí, es una coinversión entre México y Francia. Cada quien puso una parte del proyecto, nos dividimos el proyecto en paquetes de trabajo y es un proyecto básicamente franco-mexicano 50-50. ¿Por qué se logra poner por qué piensan o qué está pasando en ese momento que dicen que tiene que haber un telescopio? Sí, pues el telescopio está asociado a un satélite franco-chino que ellos decidieron echar en marcha para estudiar estos eventos y lo pusieron en órbita hace un año. En junio del año pasado. Y desde el principio el proyecto contempló tener telescopios en tierra asociados al satélite para tener toda la maquinaria para seguir los eventos y hacer la ciencia. Entonces China decidió poner un telescopio en China para su seguimiento, que está asociado a esto, y Francia estaba buscando dónde ponerlo y consideraron ponerlo en Francia. Tienen varios observatorios en el sur de Francia, en los Pirineos o en los Alpes, pero no tienen muy buen clima. Los observatorios con la nieve, ¿no? Bueno, o sea, está nublado la mitad del tiempo. Sí, exacto. Y entonces empezamos a platicar por un encuentro, como suceden muchas veces las cosas, completamente fortuito, de un contacto franco-mexicano, porque la academia va y viene y los intercambios suceden constantemente.
Y el entonces director del Instituto de Astronomía, Pepe Franco, habló con un colega francés responsable en ese momento del proyecto en Francia. Y se pusieron a platicar y dijeron, pues yo tengo un telescopio, estoy buscando dónde ponerlo. Y Pepe dijo, pues nosotros tenemos un observatorio, ¿por qué no vienes a ver el observatorio? Uy, se ha de haber ido de espaldas. Y cuando regresó de viaje me dijo, oye William, porque era la ciencia que yo he hecho durante muchos años, y me dijo, oye William, pues están estos cuates, es tu área, van a venir, pues recíbelos y a ver qué hacemos. Ay no, William, qué historia. Entonces vinieron, fuimos y pues quedaron enamorados del observatorio, y les mostramos no solo lo bonito que es el lugar, sino las características. Está despejado no la mitad, sino más del 80% de las noches, por ejemplo. Y dijeron, perfecto. Entonces en ese momento empezamos a trabajar. Estoy hablando de 2009, hace más de 15 años. Pero no estaba a finales del siglo XIX, dijiste. No, el observatorio como institución... Ya. Esa es otra historia muy interesante. Sí, el observatorio como institución tiene desde finales del siglo XIX. A ver, déjame ir anuncio. No, ¿qué tal nos tiene William Lee? Así, con la oreja cuadrada, con el ojo cuadrado, embrutecidos. No, ya le dije a William, doctor Lee me va a tener que llevar al colibrí. Dice una mamá, no, Fernanda, mi hijo no se quiere bajar a la escuela. Pues no te preocupes, aquí promovemos la pinta, no te apures, como dice el doctor. Así. Es que estamos aprendiendo muchísimo. Esto para los niños también es fascinante. Sí, es espectacular. Ahora, doctor Lee, ¿la observación solo es de noche? Sí, en este telescopio solo es de noche. O sea, en el día no hay nada que ver. En ningún telescopio no. Sí, depende del telescopio. Por ejemplo, en la astronomía observas en diferentes colores, entre comillas, ¿no? Digo, sabemos si la estrella es azul o si es roja, puedes salir en la noche y ves. Pero luego hay colores que no vemos con los ojos. Si te vas más allá del rojo, es lo que llamamos la radiación infrarroja, que es calor. Lo puedes sentir con la mano si pones la mano en el fuego, cerca del fuego. No en el fuego, chicos. Si pones la mano, no. El calor pues, es radiación infrarroja. Y luego siguen las microondas, las del horno, y luego el radio, con el que estamos hablando ahorita. Esas penetran más o menos la atmósfera y les molesta o no les molesta el sol. Entonces, en visible, pues sí te molesta el sol, la atmósfera brilla y no ves nada de días en tierra más que el sol. Entonces, si tienes un telescopio solar, pues a todo dar, pero si no, pues no. Tiene que ser de Pero noche. en radio, por ejemplo, sí puedes observar de día. El sol no molesta, la atmósfera no brilla en radio y en ciertos colores, entre comillas, en ondas de radio, los observatorios funcionan de día y de noche. A ver, perdón mi ignorancia, dice Mariano Rivas de Zacatecas. Me tienen embrutecido, Fernanda, bien lo dijiste. ¿Por qué estudiar, doctor Lee, esos rayos? ¿Qué se gana? O sea, ¿para qué sirve para la investigación eso? Entonces, hay varias razones. Una pues es la curiosidad, ¿no? Y el día que dejemos de tener curiosidad, pues no sé qué vamos a hacer. Queremos entender de dónde venimos y cuál es el lugar en el mundo. Y en particular estos objetos, esta ciencia tiene que ver con cómo viven y mueren las estrellas, que son los bloques fundamentales que hacen buena parte de la estructura de la galaxia, que hacen posible la vida, porque en sistemas planetarios pues la fuente de energía es la estrella que está en el centro. Entonces, eso es lo que hace que todo funcione en la Tierra, la energía del Sol. Es la primera vez que yo escucho eso. Entonces, o sea, ¿todo esto depende de las estrellas? Todo esto depende de las estrellas. Y los elementos químicos de los cuales estamos hechos, cuando se aprende en la tabla periódica, pues hay hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, carbono. Pues el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes. El hidrógeno está en el agua, el helio es menos abundante en la Tierra, pero el carbono, nitrógeno, oxígeno, pues es el pan de todas las moléculas orgánicas de las cuales tú y yo estamos hechos y todos los que nos están oyendo. Y viene de las estrellas. Y todo eso se cocina en las estrellas. Los elementos más pesados, los metales, el hierro, el níquel, el cobalto que usamos para construir de todo. ¿Las tierras raras? Esos se construyen cuando explotan las estrellas. Y las tierras raras, que acabas de decir, que son tan valiosas para un montón de cosas. Por eso la guerra con Ucrania. Elementos químicos que son mucho menos abundantes, pero que son súper importantes para hacer toda una serie de cosas, desde joyería hasta electrónica, ¿no? Esos se cocinan en estos eventos. La mitad ¿En los gamma? En los destellos, se llaman destellos de rayos gamma, que son estas explosiones y nacimiento de agujeros negros. Ahí se cocina la mitad del oro, del platino, de la plata, del litrio. Ahí se cocinan estos elementos y salen volando a enormes velocidades y después se recombinan y forman
nuevos planetas y nuevas estrellas, y aquí estamos. O sea, la mitad del oro que está en la Tierra se formó en estas cosas. ¿Qué estás diciendo, doctor? Eso, es alquimia. ¡Guau! Tal cual. Entonces, eso sí es un ingrediente, digamos, de investigación más aplicado. Y el otro es la tecnología que necesitas para observar estas cosas. Necesitas un telescopio robótico, capacidad de cómputo, análisis de datos, óptica, mecánica de precisión, y todo ese desarrollo tecnológico que necesitas para hacer el telescopio y estudiar sus datos, pues genera otras cosas, ¿no? La gente que aprende eso lo puede aplicar en 10 lugares diferentes de la vida para hacer empresas, para la educación. De Mariano Rivas de Zacatecas. Sí, bueno, claro. Es una pregunta muy importante. O sea, ¿por qué hacemos ciencia? No hacemos ciencia nada más porque nos gusta. Digo, claro que nos gusta. Pero ¿la ciencia te da poder? La ciencia te da poder sobre tus propias decisiones y sobre el desarrollo económico y social de un país y del mundo. Entonces, aprovechar estas oportunidades es fundamental para el desarrollo del país. Fíjate, Jaime Llanes de Querétaro. No, Fer, ¿qué programa? ¿Qué es esto? Que no se vaya. No, pues es lo que yo digo, que no se vaya. Una persona como tú, doctor Lee, que ves el cielo, que estás en ese lugar, que ves tantos fenómenos, que ves maravillas, ¿crees en Dios? Da la pregunta. Bueno, la pregunta mezcla muchas cosas. Hay varios niveles de espiritualidad. No, yo no soy religioso. ¿Qué cosa la pregunta, no? O sea, si Dios está ahí, pues, ¿no? Por acá, Guillermo Lugo. Señores, están ustedes a todo lo que dan, ¿eh? Puro señor, mira nada más. Guillermo Lugo, que está en Durango. Hace años hacíamos viajes a la zona del silencio. ¿Dónde está la zona del silencio? Jamás había visto tantas estrellas en mi vida. Caen más meteoritos de los que imaginamos, pero en la ciudad, pues las luces te hacen perderte ese espectáculo. Totalmente. Tenemos una desconexión, ¿verdad?, con la naturaleza muy, muy impresionante en términos lumínicos, ¿no? La contaminación lumínica es en términos de sonido, Fernanda. Sí. O sea, el sonido en la ciudad es de veras es abrumador. Aturde. No, es abrumador. Y no nos aturde nomás a nosotros, también a los animales. ¿Te acuerdas cuando los animales volvieron a salir en COVID? ¿Qué tal? Que nosotros nos guardamos y ellos salieron. Sí. Bueno, por ejemplo. Entonces, sí hay que buscar reencontrar algunas de esas cosas. Yo también lo creo. ¿No? Yo creo que sí afecta. Lo creo. Sí afecta. Mira, yo que tengo un audífono 2 horas diarias en uno de los oídos y que tengo además el oído muy, muy sensible, te juro que salgo y escucho la ciudad y digo que esto es una locura. Sí. Urge el silencio. Sí, es muy importante. Te preguntan, ¿hay viajes para visitarlo? ¿Al observatorio? Sí. Sí, se puede visitar. Está en un parque nacional. Y entonces, en la medida de lo posible, el personal del instituto da atención en la mañana, como hasta la 1, si se puede, y después hay que empezar a trabajar para preparar la noche. Pero sí se puede visitar. Y dice el doctor Lee que te paras ahí y del lado derecho ves el Pacífico y del izquierdo estás viendo el Mar de Cortés y parte de Sinaloa. Estás a 3,000 metros. Sí. Ahora, Fer, soy Esteban Jiménez, paisana de Chihuahua. Qué gusto saludarte, Esteban. ¿Cómo está eso de que el telescopio Colibrí gira a cualquier parte del cielo en menos de 20 segundos? Eso es una locura. Es una montura muy rápida. Es un telescopio, no es el telescopio más grande del mundo, ¿ok? Pero es un telescopio que se diseñó optimizado para esta ciencia que les estaba contando. Entonces, es un telescopio de 1.3 metros, o sea, la pupila, el espejo mide 1.3 metros. Tiene un campo, si les gusta la fotografía, es lo mismo en astronomía, tiene un campo más o menos grande para el tamaño del telescopio, porque nos interesa seguir eventos que nos proporcionan con errores en la posición un poco grandes, y con estas cámaras para ver en el visible y en el infrarrojo. Y sí, la montura se mueve muy rápido, pesa como 8 toneladas y en 20 segundos puede apuntar a cualquier lugar en el cielo en cuanto recibe una alerta. Dice Salvador Trujillo que, mira, aplausos de pie, pero así en letra grandísima.
así negritas mayúsculas. Aplausos de pie para el doctor William Li. Aplausos para todo el equipo. Qué bárbaro. Se volaron la barda con esta entrevista, Fernanda. No, yo estoy embrutecida. Doctor William, ¿qué son los avistamientos? De verdad. O sea, ¿qué es? ¿O es puro cuento? Saludos de Carlos Mora de Cancún. Soy ultra quetalero. Me fascina el programa. Qué buen gusto tienes, Carlos. Gracias. ¿Qué son los avistamientos? Los avistamientos de... Pues no Digo, sé. avistamientos astronómicos hay muchos. Avistamientos de cosas que pretendan identificar como visitas extraterrestres inteligentes, no, yo no he visto a la fecha ninguna evidencia de que eso haya sucedido en los años. O sea, no que es este le- tema de Estados Unidos, guardes información para que no No. nos conquisten, ya sabes, todo ese tema. No, todavía no. Pero hay mucho que ver en el cielo y entretenernos con eso Sí, ¿qué es durante lo más años. impresionante que has Mira, visto? Este tema, y a mí me apasiona, obviamente, es lo que he hecho durante décadas, y he visto evolucionar el campo y los descubrimientos pues, desde que yo era estudiante. Entonces es fascinante. Una cosa que me parece increíble que ha sucedido como desde el final de los 90 es este descubrimiento que hemos hecho de tantos planetas fuera del sistema solar. Le llamamos exoplanetas, ¿no? Exoplanetas. Ajá, de que están fuera, alrededor de otras estrellas, ¿no? Y esto empezó en 95, o sea, hace 30 años, y hoy se conocen miles de estos planetas. ¿Y el universo ha cambiado, doctor? Y entonces nuestra capacidad de detectarlos ha mejorado terriblemente. Son todos planetas que están en nuestra galaxia, en nuestra vecindad, diría yo, de nuestra galaxia. Entonces imagínate lo que no puede haber fuera. O sea, yo sí creo que hay lugares con vida en otros sitios. Eso sí lo creo. Que hayan venido aquí a saludarnos, eso no Se veo me hace ninguna como muy evidencia de eso. hollywoodense. Pero, Bueno. pero de que hay lugares donde la química y las estrellas y los planetas se han combinado para producir vida Pues es basado en moléculas orgánicas, yo creo que es probable. Ay, no, No vamos tenemos a esa tener que evidencia todavía, despedirnos pero porque- creo que, No. creo que es probable y es una de las ramas de la astronomía que ha crecido más, esta búsqueda por planetas. Déjame ir a anuncios QTF y regreso. Yo no quiero que te vayas, básicamente. Ni ellos, ni el público más inteligente de la radio y la televisión en México. No, doctor William Li, de verdad es un honor estar contigo. Qué maravilla, qué plática, qué momento nos has regalado hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te pido, por favor, que regreses pronto. Con mucho gusto. Háblanos de las estrellas, porque con eso me parece que nos dejas una tarea importante. Si las estrellas nos hicieron a nosotros, pues ¿cómo no va a haber vida en otro lado? Tendría que haber. Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos Con mucho gusto, noción de eso? ¿Hay manera de comprobarlo? Bueno, hay cada vez más observaciones con instrumentos cada vez más potentes que pueden empezar a ver si hay atmósferas en planetas, en otros sistemas que se parezcan a la nuestra. ¿Marte? No, Marte No había está agua, muy, ¿verdad? Marte está muy chiquito y se quedó muy frío y con una atmósfera muy tenue. Y a Venus se le pasó de tueste. Es el que sigue para el otro lado, Exacto. para adentro, y está demasiado caliente. Pero entonces sí hay una zona que se le llama la zona habitable, donde puedes tener, si tienes un planeta del tamaño correcto, puedes tener agua líquida. El agua líquida es un excelente solvente, es neutro, ¿no? Hay un gran rango amplio de temperaturas en el que el agua es líquida antes que se evapore o se haga hielo, en fin. Y si le puedes disolver moléculas orgánicas, puedes poner a hacer sopas orgánicas muy interesantes. ¿Sabes quién vino hace años que ya murió, que quise muchísimo y lo admiré siempre? El doctor Navarro. El doctor Navarro... Sí. Rafa. Rafa Navarro. Sí, claro. Vino a decirme un día aquí en el programa, ¿se acuerdan? A ver si alguien se acuerda de esto. Fernanda, observé el desierto de Atacama y observé el pico de Orizaba. Y yo juro que se parece a Marte. Acabó trabajando en la NASA y manejando el robot. Sí, participó en varias misiones de la NASA con los ¿El robot los robots, este? los rovers, ajá, sí, Él varias levantaba veces. las muestras. Sí, y él hacía Y sí, las condiciones participó del sí, desierto claro. Atacama y el desierto y Es el lo más- pico de Orizaba. Es lo más parecido. En estos lugares
eso, fríos, secos. Hay valles en Antártida que también se ¿Sí? usaron como preparación para esa clase de misiones. El Curiosity se llamaba el robot, Sí, ¿verdad? uno de ellos se llamaba Curiosity, donde él participó. Sí. Y hay pero no son muchos lugares en la Tierra y pues en realidad son condiciones bastante más benignas que las que hay en Marte. Pero no, en esta multitud de planetas yo creo que debe de haber otros más parecidos al nuestro. Para despedirnos, doctor Lee, que dice la gente, no, por favor. Me parece importante entender qué hay en el cielo. Estrellas, ¿qué más? ¿Planetas? Estrellas, planetas, eso se amalgama en hacer galaxias como nuestra Vía Láctea en la que estamos, cúmulos de galaxias y que se amalgaman en estructuras de mucho mayor escala en el universo que estamos todavía entendiendo. Y nos falta todavía muchísimo. Estos eventos también sirven para entender la estructura del universo a gran escala, porque como son tan brillantes, cuando truenan, los ves del otro lado del universo. Estos son como faritos y los puedes usar para estudiar la estructura del universo. Vienen de todas las direcciones, entonces puedes empezar a hacer mapas y hacer cartografía. En los siglos XV, XVI, XVII, XVIII hicimos cartografía de la Tierra y encontramos más o menos qué había por todos lados. Pues ahora estamos volteando para arriba y encontrando cosas. Todavía nos falta aquí mucho en el fondo del mar. Ahí, bueno, sí. el fondo del mar todavía lo ¿Habrá tenemos más abajo que súper mal arriba? planeado, Pues mal es que mapeado. no tenemos No, mapeo. pues es complicadísimo. Y ¿Llegas ese es a otro cuánto? tema. ¿A cuánto llegas de profundidad? Bueno, te puedes ir al punto más profundo, pero Pues que no son las puedes llegar Marianas, la cuenca de las Marianas en el Pacífico, Ajá. que son más de 11 kilómetros de profundidad. Pero llegas a los 11 kilómetros. Puedes llegar al fondo, pero 5 minutos y ves y te vas. O sea, y todo el fondo del mar, que es gigantesco, en toda la, pues digo, ¿qué fracción de la Tierra está cubierta por agua? Un 70%. Ay, no, William, tienes que regresar, por favor. Lupita. Hay muchísimo ahí. Chin, chin. Chin, chin, mi Lupita. Por favor, es que Con Lupita mucho y yo gusto. tenemos un chat. Yo tengo una colaboración especial con la UNAM, que toda la información de la UNAM, de Gaceta UNAM, me la hacen llegar y yo la subo a mi página y a mis redes. Ya. Y la verdad, he aprendido tantísimo con ustedes. Los felicito. ¿Cuándo vuelves, doctor Cuando quieras, William? yo estoy aquí de regreso Por para favor. platicar de varios temas. No, Con vamos a muchísimo hablar del gusto. mar, vamos a Con hablar del muchísimo cielo. gusto. Y ¿sabes qué? Platícanos más de las estrellas, porque sí es muy impactante pensar que por las estrellas estamos aquí. Claro, con mucho gusto. Gracias, Cuando William. tú quieras. Gracias. Un placer. Doctor Lee, gracias.